Muy bien, aperturamos entonces la guía de estudio número 2, la segunda parte de esta guía. Y como les decía anteriormente, pues vamos a seguir viendo el tema de los géneros musicales en Guatemala. En el caso de Guatemala, pues ya hablamos de que hay música autóctona, razón. Recordemos que en Guatemala hay instrumentos autóctonos, entre los cuales pues podemos hablar de los instrumentos de ascendencia maya. El principal de ellos pues es la marimba y los géneros en este caso sería el son y la guarimba que ya vimos anteriormente, que es una combinación de la música, de ritmos e instrumentos, instrumentos autóctonos, instrumentos propios de ascendencia maya e instrumentos que ya fueron traídos a través de la cultura española. Entonces, eh, la, la fusión de los instrumentos y los tiempos en cuanto a los ritmos y géneros musicales también abrió paso a este nuevo género musical que es la guarimba y que es muy conocido en nuestro país. Entonces tenemos acá, en el caso de Guatemala, bueno, aquí está el contexto, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Otro de los géneros musicales que se da en Guatemala es en el área de lo que sería la parte suroriente, nororiente, perdón, del territorio nacional. En el caso del Caribe, la música caribeña, y es resultado de un grupo o una cultura que en este caso son los garífunas del área de Livingston. Los instrumentos autóctonos que ellos tienen, recordemos que los instrumentos se clasifican en tres: están los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de percusión. Y en el caso de los garífunas del área de Izabal, ellos hacen uso de los instrumentos de percusión en su mayoría, ¿verdad? Fusionan los tres, pero vamos a ver que en su mayoría se utilizan los instrumentos de percusión, además del idioma, que es el cariganú, que es parte de lo que identifica a esta cultura, ¿verdad? Entonces, obviamente es un caso muy distinto a lo que podemos encontrar en la parte del altiplano guatemalteco, en la parte de la región central. Nosotros somos parte de la región central. En cuanto al género musical, pues obviamente es bastante distinto. Ya hablamos del son, hablamos de la guarimba y es lo que identifica a esta región, a caso contrario a los garífunas en Livingston. Y también consideremos pues que ellos no solo ejecutan sus instrumentos autóctonos, sino que también emplean su idioma y esto es lo que les da una peculiaridad a la zona caribeña en nuestro país. Bueno, dice, ellos conservan las tradiciones de sus antepasados y que hoy, gracias al apoyo de instituciones estatales autóctonas particulares, han llegado a escenarios de la capital. Esto sí es algo muy cierto. Y en algunos departamentos, hay algunos grupos artísticos, ¿verdad?, que han representado la región y pues son los que le dan como ese énfasis, ¿verdad? En el caso de los instrumentos, aquí vamos a ver una lista de géneros musicales, entre los que ellos utilizan son las guitarras, los tambores, los panderos, los güiros, los chinchines y las palmas. Entre estas aparecen la punta, la danza del fúnebre, que efectúan en los velorios como despedidas y homenajes póstumos a los difuntos, la piomanate, que es una danza con la que ahuyentan a los malos espíritus, el jungu jungu, que es una de las danzas, es una danza ritual y es una de las más conocidas en el caso del área caribeña. Es una especie de ritual y se hace en memoria de los antepasados. El canto popular, que es la danza que se hace para rendir culto al trabajo. Y también ellos tienen el Yankunú, que es una danza en honor al dios blanco. Entonces, vemos que en sí las danzas, el género musical y las danzas también tienen un enfoque religioso o una parte de la espiritualidad, por decirlo así, ¿verdad? Esto es en el caso de la música caribeña, única en todo el territorio nacional. Nos vamos a ir a otro punto
que es en el caso de Guatemala. En el caso de nuestro país, pues ya vimos que tenemos música caribeña, tenemos música autóctona, música de ascendencia maya basada en instrumentos autóctonos. Y vamos a hablar en el caso de la música maya, pues no nos vamos a detener tanto porque ya hablamos algo de ello, pero dice, para el conocimiento de la música de los antiguos mayas es indispensable el estudio de la iconografía conservada en códices, piezas y cerámicas y arte mural. En este caso, la música maya, si hablamos de la música maya autóctona, así literal, pues obviamente ya no se encuentra, ¿verdad? Porque ya vimos acá que para poder comprenderla se tendría que hacer un estudio de esos recursos, em, para poder pues identificarla y saber realmente cuál era el enfoque que ellos tenían. Y a partir de ellos se han hecho estudios en algunos sitios arqueológicos, en algunos vestigios que se han ido encontrando, algunas piezas que también han sido encontradas al momento de hacer las excavaciones y los estudios. Y ahí se ha podido recopilar información que nos dan referente a la música maya, pero hoy en día pues ya no está así autóctona no, pero sí vemos que en el caso de la música maya aparecen los instrumentos de viento, que aquí está el término técnico, que eran los aerófonos, los de percusión, que eran los idiófonos, y los de cuerdas, que son los cuernófonos. Entonces, vemos acá que están los aerófonos, idiófonos y cornófonos, que son los tres géneros, pero en el caso de la música maya solo se emplearon dos, según los estudios. Dice la primera de esas familias instrumentales agrupa varios tipos de instrumentos, como lo son la flauta de caña y hueso, diferentes tipos de pitos, silbatos y ocarinas, con variedad de diseños, y los vasos sibilantes. En lo relativo, perdón, a la música, los mayas desarrollaron instrumentos musicales como flautas, silbatos, tambores de madera o tuncules, sonajas y cascabeles, y utilizaban caracoles sonores y caparazones de tortuga. Entonces se dan cuenta en el caso de la música maya, si queremos hablar de música maya autóctona como tal, ya no hay. Evidencia de que existió, sí la hay. Los pocos instrumentos que fueron rescatados o que fueron recuperados, yo les explicaba, ¿verdad? Que se encuentran en museos. Usted puede visitar, por ejemplo, el Museo del Traje Indígena, puede visitar el Museo de Arqueología e Historia de Guatemala, y ahí podrá usted encontrar algunos de estos instrumentos que se conservan, ¿verdad? Para poder guardar la historia de la cultura maya, pero en realidad que, bueno, y también pues les contaba, ¿verdad? Que si usted va al mercado o a la terminal de Chimaltenango, en la parte final del mercado, como donde está la parte del campo polvorera, algo así, usted encuentra ahí que aún hay artesanos, ¿verdad? Hay personas que han elaborado silbatos con barro. Entonces también vemos que ellos emplearon también diferentes materiales para poder crear sus instrumentos. Y obviamente esto solo es como entretenimiento, ¿verdad? No es que se utilice al 100%, solamente como por arte, por creatividad, que aún se conservan, pero ya digamos los que en la época se utilizaron, obviamente se fueron perdiendo y los pocos rescatados se encuentran en museos. Bueno, aquí vemos en el contexto de la cultura maya. Ahora, también hay que considerar que hay música tradicional, y dentro de la música tradicional guatemalteca, aquí sí ya es origen de la cultura maya, o sea, tomaron como base la ideología maya y así fueron empleando, fueron fusionando con otros instrumentos traídos a través de las culturas españolas, de aquí entraría la cultura española y la cultura afrocaribeña, y ya ellos traían otros instrumentos y entonces fusiona, y esa fue la música tradicional, pero de ascendencia maya. Entonces, en el caso de bueno, esto parte, dice la historia del siglo XVI, con el ingreso de la cultura española y afrocaribeña. Y aquí vemos, dice, esto está representado en la marimba
considerada instrumento nacional. Sabemos que es un instrumento autóctono, es un instrumento nacional, es un símbolo patrio, declarado como parte de nuestro patrimonio cultural. La marimba, ya hablamos anteriormente del tema de la marimba, pero ya les expliqué que vamos a tener una sección especial para hablar del tema de la marimba, ya que hay mucho que hablar de la marimba, diferentes tipos de marimbas, regiones y datos curiosos de este instrumento, símbolo patrio. En la música histórica, entonces entraría la época del Renacimiento. Y aquí ya nos vamos a ir no a Guatemala, sino a los continentes vecinos, el europeo, el asiático, que así como en Guatemala en la época se iba desarrollando la cultura maya y creando o teniendo su propia identidad cultural, también por otra parte se estaba dando un desarrollo en el género musical de igual manera. Entonces dice, Guatemala fue una de las primeras regiones del Nuevo Mundo en ser introducida a la música europea. A partir de 1524, los misioneros y clérigos trajeron consigo un amplio repertorio de cantos litúrgicos para las diferentes celebraciones del año católico. Recordemos que cuando ingresan los españoles, ellos traían una ideología, traían una cultura, una forma de vida establecida. Entre ellos, su base era la Iglesia Católica. Y por eso vemos aquí, ingresan con cantos litúrgicos, pero enfocados a sus celebraciones. Luego, también dice, tanto en la primera catedral consagrada en 1534 y construida después del traslado del Valle de Panchoy, como en como en las misiones de la Verapaz, se cultivó el canto gregoriano y el polifónico. La polifonía estaba a cargo del maestro de capilla, de quienes también de quien también, perdón, se esperaba que construyera los trozos corales que fueran necesarios. Entonces vemos aquí otra especie, otro género musical traído a través de los españoles y esa fue la época del Renacimiento, la incorporación de la música española. Vemos ahí algunos personajes. Vea, dice, tres compositores ibéricos que trabajaron en la Catedral de Santiago, Guatemala. Sería Hernando Franco, Pedro Bermúdez y Gaspar Fernández. Todos ellos trajeron composiciones de altísima calidad, contenidas en diversos manuscritos eclesiásticos y destinadas principalmente a las liturgias de vísperas de la misa. Entonces se da cuenta de vísperas y de la misa, perdón. Entonces se da cuenta, pues esto fue un género musical traído por la cultura española, la cultura europea. Ahora, en la época barroca, aquí pasan los años, llegamos al siglo XVII y en esta época, dice, cambió el gusto dándose preferencia al género de villancico de maitines. Estas composiciones de estilo barroco estaban escritas mayormente en castellano, pero también en dialectos pseudoafricanos, gallegos, italianos o franceses, y ocasionalmente en acento indígena guatemalteco. Los más grandes compositores en este género fueron Manuel José de Quirós y Rafael Antonio Castellanos. Ya, entonces aquí vemos un nuevo género musical, pero ya obviamente el tiempo iba avanzando durante la época barroca hasta llegar a la época clásica. En la época clásica, aquí ya cada vez se iba fusionando, ¿verdad? Instrumentos. En la época barroca no fue tanto la aparición de los instrumentos de origen de ascendencia maya o que han desaparecido, sino que cada vez tenían más auge o cada vez tenían más fuerza este tipo de instrumentos. En la época clásica, entonces vemos a José Eulalio Samayoa, es el compositor emblemático de esta orientación estilística. Fue uno de los primeros compositores de las Américas, sino el primero en abordar la composición del género de la sinfonía. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en cuanto a lo que son los géneros musicales, una sinfonía. Ellos están compuestos por por diferentes instrumentos
diferentes tiempos, compases. Obviamente cada instrumento tiene una forma de ejecución y tiene tiempos de ejecución, los géneros musicales. Entonces, una sinfonía y mayormente la música clásica es una música muy bonita, muy pocas personas aprecian el género clásico. Ya se los voy a colocar a continuación para que puedan ustedes como tener la idea. Pero sí, muy pocas personas lo aprecian porque en realidad eh, no es un género como muy común o para un oído común, por decirlo así, ¿verdad? Sino que son personas como de otra, podríamos decir, de otra característica, pensamiento, las edades obviamente también influyen mucho, ¿verdad? Hoy en día no es muy común, pero acá dice, este personaje, dice, de sus obras en género no nos ha quedado tres. La séptima sinfonía, así como la sinfonía cívica y la sinfonía histórica. También escribió mucha música sacra en latín, así como villancicos en castellano. José Escolástico Andrino también cultivó el género de la sinfonía y el villancico. Luego de la época clásica caemos al romanticismo y este género, dice la música sacra y el género de la sinfonía, después de Samayoa está representado por Indalecio Castro. Y para quienes les gusta la música, les llama la atención el conocer el contexto histórico de los géneros musicales, pues han escuchado hablar de este personaje. Otras tendencias musicales románticas están representadas en la música pianística, la ópera, las bandas militares y el invento de la marimba cromática. Entonces aquí ya vemos que ya aparece un instrumento de ascendencia maya, pero incorporado a un género totalmente distinto al autóctono, a la música maya. En el tema de la ópera, pues de igual manera, ¿verdad? Muy pocas personas les llama la atención estos géneros musicales. Obviamente el entonar la ópera es algo que requiere mucho tecnicismo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto en alguna ocasión algún cantante de ópera, lo que transmite la emoción, el timbre, el tono de la voz, es algo muy bonito, ¿verdad? Pero no todas las personas lo ven así. En el caso de las bandas militares, hoy en día nosotros vemos bandas en el tema artístico, ¿verdad? Interpretando géneros actuales y ritmos musicales actuales. En realidad se queda muy corto a lo que realmente es una banda militar, ¿verdad? Pregúntenle a personas pues ya grandes, ¿verdad? El ejército, de hecho, el ejército ha tenido su propia banda y ellos, pues, los ritmos, los trazos, los tiempos van al ritmo y al movimiento de sus cadetes, es algo muy bonito. Pero, como vuelvo y repito, esto es para los conservadores, por decirlo así, pero hoy en día las nuevas tendencias y géneros musicales, la juventud pues se centra más que todo en ritmos, más que en escuchar incluso la letra. Hay letras que son bastante obscenas o vulgares, son muy bajas, dejan mucho que desear, pero bueno, la edad y hoy en día la juventud se centra en esos géneros, ¿verdad? Con todo respeto, la verdad es que son, más que todo son sonidos, porque en realidad no es música, son sonidos. Luego entra la marimba cromática, la música pianística. Para quienes les gusta la música, el piano es uno de los instrumentos más solemnes. Bueno, a mi criterio y a mi parecer, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con pianos, teclados, la verdad es que para mí son instrumentos muy bonitos y quien ejecuta o sabe ejecutar un instrumento de estos, en lo personal, pues yo lo admiro mucho, ¿verdad? El manejar los ritmos, los tiempos, los compases, las melodías, es algo muy bonito, pero pues como vuelvo y repito, no a todos les gusta. Esto viene, ya vemos que viene otra región, Europa una vez más, incorporándose a la época del romanticismo. Bueno, algo del contexto histórico, luego aparece la marimba cromática. La marimba cromática fue un invento en el año 1894 de la marimba de doble teclado o cromática realizado en Quetzaltenango por el constructor de marimbas quetzalteco Sebastián Hurtado. Por eso les dije que de la marimba hay mucho que hablar,
por ser un instrumento autóctono, ser nuestro símbolo patrio, pero veamos el contexto histórico, ¿verdad? Entra en función la marimba cromática, una modificación que se le hizo a la marimba. Dice, a partir de entonces fue posible para las marimbas interpretar las piezas de música de salón de Bach, aprendiéndose valses, mazurcas, polcas, pasodobles y otras. Ahí ya se ve esos son tiempos en el género musical. Empezaron a componer los autores locales. Dice, entre estos sobresalieron los hermanos Betancourt, representados por Domingo Betancourt, los hermanos Hurtado, en especial Rocael Hurtado, y los hermanos Eustogio, Higinio y Benedicto Ovalle, que son algunos personajes de la época. Bueno, hoy en día la valoración a lo autóctono es muy baja. Ya vimos razones. Ya les dije, la juventud, las tendencias, los gustos musicales, pero en realidad pues sí son muy baja la valoración a lo autóctono. Por gustos podríamos decir, ¿verdad? En este caso, la música autóctona dice, la postura de interesarse por la música autóctona y también por las temáticas literarias del pasado maya se cristalizó en la actividad y obra de Jesús Castillo. Sus oberturas indígenas y más tarde su ópera quiché Winak fueron fundamentales para establecer una postura de apreciación y valoración de las herencias culturales guatemaltecas. Su hermano Ricardo Castillo, compositor, quien tuvo la oportunidad de estudiar en París, continuó con esta orientación introduciéndose a su música elementos estilísticos del impresionismo y del neoclasismo musicales. José Castañeda fue otro compositor de esta generación en interesarse en el pasado maya. Si bien en sus composiciones instrumentales mantuvo una postura más bien experimental, en, en tono con las tendencias más avanzadas de los tiempos. Entonces veamos aquí, pues estos personajes intentan pues darle ese auge o ese valor a este género de ascendencia maya, el recordar y el regresar a lo autóctono, a lo puro, a de donde vino tanto y se desprendió una serie de géneros que se mantuviera. Claro, dándole ese toque actual, ¿verdad? Pero hoy en día ellos aún son mencionados en el género musical. Y aquí vamos a ver algo del contexto histórico y dice, em, una influencia importante emanó del compositor austriaco Franz Liszt, quien hizo los primeros pasos hacia la valoración de la herencia musical histórica y proporcionó recursos a varios jóvenes músicos de Guatemala. Entre los alumnos de estos maestros, varios se interesaron por seguir la misma corriente, componiendo obras basadas en historias del Popol Vuh o en la temática del Rabinal Achí. Esta postura valorativa se manifestó en diversos entornos estilísticos, extendiéndose al ámbito de la marimba y de la composición electroacústica a finales de los siglos XX. En el siglo XX, perdón, se valoraron también la herencia cultural de obras de las herencias culturales, perdón, de otras etnias, como en el drama musical Caribe, ópera del compositor Dieter Lehow, que, que representa temas de la historia y la tradición oral de los habitantes del litoral Caribe centroamericano. Entonces vamos ahí, pues ahí parte del contexto histórico. Acá nos va a hablar, dice, la vida musical, pero esto va a hablar de algunos personajes y periodos, años, de cómo se fue desarrollando la música. Y a este punto vamos a llegar, que es la música popular moderna. A lo largo de los siglos se han dado una amplia gama de estilos de la música guatemalteca, abarcando desde las expresiones sonoras hispánicas, la música litúrgica renacentista, el barroco y el periodo clásico, hasta la música de la marimba y de los estilos folclóricos y populares que este instrumento nacional representa.
Ahora bien, esto ha sido en el transcurrir de los tiempos, ¿verdad? O sea, tomando en cuenta, valorizando y no perdiendo de vista la importancia de estos instrumentos. Sin embargo, aparece la década del siglo XX y aquí dice, se cultiva la canción ligera para canto con acompañamiento de piano, marimba u otros conjuntos acompañantes. En 1933, Marta Bolaños de Prado compone las melodías Alma Misqueña, Negros Frijolitos, El Sopilote, Chancaca y Pepita. La letra de las músicas fue escrita por Gustavo Schwartz. En 1943 se inicia la época de oro de la radiodifusión nacional. En este periodo las emisoras produjeron piezas dramatizadas, surgieron programas de calidad que podían competir con los extranjeros y la radiodifusión nacional alcanzó su máximo desarrollo. En la TGW surgieron compositores y cantantes guatemaltecos. Algunos interpretaban boleros de tipo romántico, entre ellos Paco Pérez, compositor de Luna de Xelajú, Gustavo Adolfo Palma, tenor lírico, compositor de la canción Contigo, Juan de Dios Quesada, Manolo Rosales, Jorge Mario Paredes y Ernesto Rosales. Otros cantantes interpretaban música selecta popular como Julio Cáceres, Mildred Chávez, Dora René Figueroa, Carmen Yolanda, Lucinda Lara, las hermanas González, el dúo conformado por Maguetla y Tatiana García, o bien música de corte clásico como Ernesto Ábalos Gutiérrez, Gloria Susana Castañeda de Palacio, los esposos Coronado, Bella España y René, y la cantante de ópera Lili Andreu Spillari. Aquí van a empezar a surgir una serie de personajes, como les digo, pues no, estos son temas que pues tal vez no llaman tanto la atención, ¿verdad? Porque usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? El punto es que comprendamos que en el caso de Guatemala, por eso decimos que Guatemala es un país multicultural, porque también tenemos géneros clásicos, géneros de la época del romanticismo. A partir del siglo XX, pues en Guatemala se empieza a desarrollar nuevos géneros musicales, pero también recordemos que lamentablemente, pues en nuestro país a los guatemaltecos nos gusta imitar y lamentablemente imitamos cosas que la verdad no enriquecen. Y los géneros, como les digo, los extranjeros se adoptan, ahí se da la transculturación y esto que hemos visto, que es parte del contexto del legado histórico en Guatemala, se ha ido perdiendo. Yo no sé, para quienes les gusta escuchar la música, no veamos tantos años atrás, miren, 1974, 1980, la música de los 90, si usted le presta atención a sus letras, no son letras feas, no son letras con doble sentido, sino al contrario, son letras con frases bonitas, palabras correctas, con música, porque eso es, pero hoy en día es música con palabras obscenas, ¿verdad? Entonces, pues ha sido la adopción que se le ha dado, el giro que se le ha dado a esas tendencias musicales. También durante la época de los, de ya en este nuevo comienzo, por decirlo así, ya dejando atrás parte como de lo autóctono, entran lo que son los grupos y bandas, y aquí está como Bohemia Suburbana, Influenza, Malacates, Treble Shop, El Tambor de la Tribu, Noctis Invocat, de verdad esos no los conozco, Mosquito Fan, eh, Tientensis in Honor of, no sé, está en inglés, vamos a ver Viento en Contra, Viernes Verde, dice el Clubo, entre otras. Ya fueron surgiendo ya esas bandas, esos grupos artísticos, musicales, pero también pues hubieron, se me fue el término de la mente, es, personas individuales, ¿verdad? Bueno, y así fueron surgiendo los géneros musicales hasta llegar a uno de los clásicos en Guatemala. Vamos a hablar de este personaje que es muy importante para nuestra cultura, que es
Rafael Álvarez Ovalle, que este es el compositor. Les dije, él es flautista, bueno, fue flautista, guitarrista, pianista y violinista. Y es el autor de la música del himno nacional de Guatemala. Y pues yo creo que nuestro himno nacional nos ha de hacer desarrollar identidad nacional. El hecho de escuchar la melodía del himno nacional de Guatemala. Hace unos días yo estaba escuchando, no me recuerdo qué país era, pero estaba escuchando la melodía de su himno y la verdad, no estoy diciendo que sea feo o esté mal, pero sí no es comparado a lo que nosotros escuchamos en nuestro himno nacional, ¿verdad? Que nos da esa identidad, nos da ese fervor o permite pues sentirnos orgullosos al escucharlo. Que también considero que no son todos los guatemaltecos, pero también pues debe ser sinónimo de ello, ¿verdad? Este personaje pues es muy importante para la historia en nuestro país. Otro podemos mencionar a José Castellanos, director de orquesta, que se formó en París. Cuando regresó a Guatemala, fundó la orquesta Art Nova, integrada por profesionales y aficionados. Em, bueno, y hay algunas composiciones que este realizó. Jesús Castillo, músico y compositor que se formó en Quetzaltenango. Y de igual manera, pues hizo ciertas aportaciones a la música en Guatemala, como el quiché Huinac. Escuchen todos estos, algunos de ellos, ¿verdad? Pónganlos ahí, escuchen, van a ver que es algo totalmente distinto. Luego surge Rafael Juárez Castellanos, compositor y director de bandas de Guatemala. También está Dieter Lehoff, compositor y director en orquesta y musicólogo en estudios en Austria. Y por último tenemos a Jorge Sarmientos, que este fue músico, compositor y director de orquesta. Entonces son algunos personajes en Guatemala. En el caso de la marimba también tenemos algunos personajes y algunas melodías, algunos intérpretes, bueno, en este caso Ricardo Arjona, que es un intérprete, ¿verdad? Pero esto es parte de lo que podemos nosotros conocer de Guatemala y es importante, ¿verdad? Porque vamos a visitar algunos lugares, por ejemplo, la ciudad capital, ¿verdad? Que ahí vemos que se pierde lo que es la parte étnica o la identidad la ubicación de las culturas indígenas en Guatemala y ya vemos una transformación, ¿verdad? Y cuando los turistas llegan, ellos quieren conocer, hay algunos monumentos, hay algunos sitios turísticos que permiten pues tocar estos temas, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos conocimiento de lo que es la música, que es muy variada, pero hablando de estos géneros, ¿verdad? No de lo que hoy en día se conoce como música, ¿verdad? Entonces vamos a detenernos hasta acá por cuestiones de tiempo y les dejo ahí este material para que ustedes puedan leer respecto a algunos compositores y algunos géneros que se desarrollaron en Guatemala.